Y estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Hoy vamos a hablar de la tendinopatía de la pata de ganso, más conocida por este nombre. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Claudio? Mira, la verdad que esto es una patología que nosotros vemos muy frecuentemente, que es una afección de 3 tendones que terminan en la cara interna de la rodilla. Por su disposición anatómica, digamos, tiene este nombre curioso. Y por ahí la gente lo ha escuchado muchas veces, pero en realidad en el consultorio por ahí es un diagnóstico que no se tiene tan en cuenta. O sea, muchas veces vemos pacientes que vienen con un diagnóstico de artrosis o con un diagnóstico de meniscopatía y que refieren un dolor en la cara interna de la rodilla. O sea, la parte de atrás sería. La parte de adentro, ligeramente para atrás, pero como si yo te dijese la primera parte de la pantorrilla, más que del fémur, ¿sí? Eso es muy característico como sitio del dolor para los pacientes. Muchas veces pasa que empieza este dolor después de caminar o después de hacer ejercicio, cosa que es muy común con las tendinopatías. Y otras veces tiene un componente inflamatorio en donde el paciente en reposo empieza a sentir ese dolor en cara interna que te dice a veces no me puedo tocar las piernas entre sí, me tengo que poner una almohada entre las piernas, me duele mucho a la noche. Y la verdad que bueno, ese tipo de manifestaciones nos hace pensar en que el dolor es de origen tendinoso. Y la cuestión con el dolor de origen tendinoso es que siempre por ahí se lo trataba como si fuese una patología inflamatoria, le decían tendinitis, y el paciente se pone un poco de hielo y se le pasa, o se le pone un poco de diclofenac en gel, o se toma un ibuprofeno y se le pasa, pero esa mejoría es siempre transitoria y entonces eso se empieza a cronificar. Entonces, si el paciente no busca otro tipo de diagnóstico y otro tipo de tratamiento, nunca va a resolver el problema. ¿Esto se da o se suele dar en gente que practica algún deporte, que hace alguna actividad, alguna forma de trabajar, de pararse, de sentarse? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que ahí es donde de nuevo tenemos que considerar 2 ramas. Están las tendinitis o las tendinopatías por sobreuso, y después están las tendinopatías por desuso, que son mucho más comunes. Digamos, lo más común como patología es el sedentarismo. Y en realidad lo que ocurre es que son tendones poco usados o mal usados, con un paciente que tiene sobrepeso y tiene una mala pisada y usa un mal calzado, y eso para el tendón es como para el deportista correr 42 kilómetros, es igual de intensamente deleterio. Entonces, en general nosotros a lo que nos tenemos que enfrentar muchas veces es a poder justamente cargar a estos pacientes que te dicen, pero yo lo que pasa es que no puedo hacer ningún ejercicio porque me duele. No, tenés que hacer un ejercicio porque te duele. Eso es un cambio de paradigma absoluto. Y no, lo que pasa es que yo entonces tengo que tomar antiinflamatorio porque tengo mucha inflamación en el tendón. No, si tomás antiinflamatorios, el tendón no repara. O sea, hay muchas cosas que se hacen al revés de como deberían ser. Muchas veces esos pacientes se han inyectado corticoides en forma local o en forma intramuscular, y nosotros lo que recomendamos son terapias regenerativas en esos tendones que se pueden hacer guiadas por ecografía. Esta patología se puede diagnosticar con una ecografía simplemente, no es que se necesita tampoco un estudio muy complejo, pero básicamente hacer un abordaje más funcional, tratando de mejorar el dolor sin analgésicos o antiinflamatorios, sino mejorando las estructuras que están involucradas. ¿Y en cuánto tiempo podemos lograr eliminar el dolor? Depende de lo que hagamos y de las condiciones del paciente, puede ser más o menos rápido. Yo en general lo que propongo son mejorías sucesivas durante 1 o 2 meses de tratamiento. O sea que no es algo inmediato, pero tampoco es, digamos, demasiado largo. Bien. Bueno, Duilio, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte. Bueno, estamos acá en Rosario, en San Luis 2314, en Centro de Ensamble A Delta, y en la ciudad de Victoria, en el Centro Médico Las Colinas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Seguimos con más. Continuamos en el espacio veterinario con el doctor Carlos Balbi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Con la Pitu, que ya ahí se ha ganado su espacio en este programa. Ya nos viene a acompañar más seguido. Ya es columnista habitual. Bueno, y hoy tenemos un caso de un perrito con tumor de vaso. Exactamente. Tuvimos un caso reciente. La verdad que fue sorprendente porque el animal, un animalito grande de 12 años, 15 kilos,
el tumor tenía 4. Impresionante. 4 kilos, sí, la verdad que sí. Pero bueno, es Un cuarto de perro era el tumor, exactamente. Entonces, bueno, hablar de este caso porque tiene sus características y eso es lo que te hace difícil diagnosticarlo tempranamente. Ajá, Claro. El claro. tumor de vasos es un tumor que se presenta, es el principal de cavidad abdominal, es uno de los más frecuentes. Lo que pasa que hasta que no deforma el abdomen, nadie se entera. Claro. Ese es el problema. El animal no siente nada. No siente nada hasta que llega a ese tamaño que empieza a molestar a las vísceras vecinas, Claro. y ahí empieza a deformar el abdomen y uno le toca la pancita dura o ve que va pasando algunas cositas y no lo llega a leer qué está pasando adentro del abdomen. Bien. Así que bueno, por eso justo traemos el caso para poder mostrarlo, Bueno, vamos a ver algunas que imágenes. la gente lo vea. A ver. Siempre esta carita de viejo es clásica. ¿Por qué? Porque las neoplasias o los tumores generalmente son de viejos. Sí. Donde el animal empieza a bajar las defensas, el sistema inmune empieza a aflojar, aparecen las malas noticias, decimos nosotros. Pero en líneas generales son tumores de animales grandes. La siguiente, ese es el vaso, se encuentra en ese lugar, en el abdomen, casi a la altura de la última costilla. Es una lengüeta y es un órgano hematopoyético, es un filtro de sangre. Es una esponja de sangre. Bien. Tiene su reservorio, sirve para madurar y eliminar glóbulos rojos, madurar glóbulos blancos, pero además es un reservorio de sangre que ante una situación de urgencia, por ejemplo una hemorragia masiva, se va a contraer y liberar esa reserva a la circulación para levantar la presión. Claro. Así que tiene mucha cantidad de sangre. La siguiente, este es el órgano, como podemos ver, tiene por la línea media, por el hilio, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, más o menos cerca de 20. Entonces Sí. la cirugía en sí, imagínate el órgano deformado, hecho una pelota de fútbol, que es más o menos el tamaño que tenía, lleva su tiempo porque hay que ligar vaso por vaso. Es muy importante porque puede haber hemorragia intraquirúrgica. Claro. Sí. La siguiente. Bueno, esto es una foto extrema, pero en realidad cuando hay un tumor creciendo en el organismo hay una situación que se llama síndrome paraneoplásico y la caquexia o la atrofia muscular es característica. Se va consumiendo. Dani. Exactamente, desaparece el músculo. Claro. Y lo primero que vemos es la línea superior. Las vértebras lumbares, las apófisis espinosas lumbares o los huesitos de la cadera es lo primero que aparece. Entonces ahí ya tenemos que empezar a sospechar. Pero esto ya lleva su tiempo actuando. La siguiente, lo que decía yo, bueno, ahí tenemos el color de las encías, ya se empieza a alterar, empieza a haber ciertas alteraciones. Igual que el animal deja de comer, entra en anorexia, lo vemos más decaído, más Sí. quieto, como más lento, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, el diagnóstico se da por ecografía, ¿por qué? Porque es tejido blando. También se puede dar por la radiografía, pero lo clásico es que sea ecografía, donde tenemos muchísimos más detalles, ya que es un órgano blando y este es el método indicado para hacer el diagnóstico. La siguiente puede ser por radiografía, donde vamos a ver la masa, pero no es el más indicado. Pero también se puede usar. Hay colegas que tienen uno Esto u otro. blanco sería la Todo eso masa. blanco es la masa, Claro. exactamente. La siguiente. Bueno, esta unidad de sangre, ¿por qué es? Porque el animal hay que prepararlo para la cirugía. Uno va a extraer, en este caso fueron 4 kilos de tejido, donde mucho es sangre, y vamos a extraerlo completo. El vaso tiene una cápsula que por suerte no se rompe o es bastante resistente y hace que nos tengamos que extraer toda esa sangre. Entonces hay que reponer. Y además de eso, el paciente es un animal viejito. No Sí. tiene la respuesta de un joven. Claro. Entonces se produce una alteración hemodinámica o cambios de presiones tan abrupta que generalmente es donde se producen los desenlaces fatales. Entonces, vos le estás sacando 4 kilos de arriba de las vísceras, del abdomen, donde estaba apretando el resto de los órganos vecinos, y de golpe se lo sacás. Claro. Entonces todos esos órganos como que descansan de esa presión y piden sangre todos juntos, y ahí es donde se produce la gran hipotensión dentro de la cirugía. Bien. La siguiente. Creo que esa es la imagen, ahí lo vemos en la bandeja. Ese es el tumor. Tenía 30 centímetros por 20 por 20. Claro. El vaso, todo eso es el vaso. Ese órgano deformado, esas Ah. pelotas, es el vaso. Este es el perrito, Luca, le mandamos un gran Bravo. saludo. Eso fue después de la cirugía, cuando se Ajá. despertó. Acá fue el día siguiente, es un perrito de 12 años, Sí, y sí, así sí. todo tiene su carácter, fíjense que pasea con vocerito, pero ya el otro día ya salió a pasear a la vereda. Claro, él arrastraba prácticamente ese tumor, ¿no? Lo que pasa es que es un perrito mediano, de 15 kilos aproximadamente, sí, sí. donde hasta que no tuvo ese tamaño, nadie se dio cuenta Claro, de la panza seguro, que tenía. seguro. Y este es Bien. un agradecimiento de la familia por las redes que nos hizo, digamos, porque fue sorprendente sacar semejante tamaño Sí, de tumor impresionante. de un perrito medianito. Entonces, bueno,
Para que la gente sepa que tenemos experiencia en cirugía, hacemos diferentes tipos de cirugía y bueno, cómo llevar adelante estos casos es todo un desafío. Y se les puede salvar la vida, Exactamente. En la mayoría de los casos, en este caso eso es lo bueno que tiene el vaso, que es capsulado y se saca el órgano entero. Claro, no hay metástasis. Exactamente, hasta el momento. Igual los tumores de vaso pueden ser benignos o malignos y generalmente son hemangiosarcomas. Pero imagínate, un perrito de 12 años que le sacaste 4 kilos encima de un tumor, es nuevo, ahora está es otra vida, como que rejuvenece. Tal cual. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte. Bueno, estamos en Richeri, 1033, las 24 horas todo el año, o al 155 97 5108. Bueno, gracias, Carlos. Yo ahora me voy a un corte, pero antes les voy a contar que la próxima semana vamos a recibir nuevamente al licenciado Martín Almirón, que vuelve al mundo de la quiropraxia luego de su paso por el Hospital Geriátrico Provincial, aprovechando toda esta experiencia en quiropraxia para la tercera edad. Nos viene a revelar toda una cantidad de secretos muy interesantes y bueno, hay mucho para aprender en esto. Vamos a un corte y ya venimos con más. Para comer bien, Claudio en Facebook y YouTube, Claudio Márquez. En Instagram y TikTok, Claudio Márquez 66. Y las viandas más ricas hechas en el momento, todo casero y abundante, pedilas con envío gratis si vivís en la zona de Pellegrini, Oroño y El Río en Bocato. ¡Mira! En Bocato, dulce y salado, todo es casero, rico y sabroso. Viandas y postres, pedidos 341-598-9518. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.